Eh, para todos los participantes de hoy, en nombre del Consejo Médico de la Provincia de Córdoba y de la Comisión de Especialidades, le doy la bienvenida a este Ateneo Científico. Para mí es un doble placer el hacer esta introducción, debido a que durante varios años integré la Comisión de Apoyo e Investigación junto con los profesores Ricardo Risi y Rubén de Agostino, que serán los encargados de desarrollar este Ateneo. Ustedes, médicos jóvenes, tienen la oportunidad que no se nos brindó a nosotros de contar con el Consejo Médico de la provincia de Córdoba y sus centros de formador para capacitarse y contar con expertos verdaderamente idóneos que pueden ayudar en la elaboración de un trabajo científico. Ustedes, cuando comiencen su residencia y cuando la estén concluyendo, ya deben ir pensando en un trabajo a elaborar. ¿Para qué? Primero, para rendir la especialidad, que es requisito en el Consejo Médico de la provincia de Córdoba, y en segundo lugar, para que esto sea el punto inicial de futuros trabajos científicos. Todos los que hemos hecho una monografía, los que hemos hecho un trabajo científico, una tesis doctoral, siempre pensamos en lo que nos puede servir en un futuro para la sociedad y para los pacientes nuestro trabajo científico. Este trabajo científico que tiene una metodología científica, que esto ya lo van a escuchar con amplio detalle por el doctor Ricardo Risi. Esta metodología es de criterio y de uso universal. Con esto podemos comparar trabajos científicos de distintos profesionales en distintas latitudes del mundo. Hay algo que quiero también comentarles. Cuando ustedes hagan un trabajo científico con la posición clínica, cuando estén trabajando con pacientes, deben requerir el consentimiento informado. Esto es importante para que el investigador pueda utilizar dichos datos para luego volcarlos en el trabajo científico. Consentimiento informado, que simplemente significa el procedimiento médico formal que sirve para la autonomía del paciente. Esto es muy importante cuando ustedes enfoquen el trabajo científico. Siempre lo decía nosotros el doctor Ricardo Risi, y calculo que hoy va a ser hincapié enormemente. Primero, buscar el título del trabajo o el tema que ustedes quieran encarar. En segundo lugar, buscar todos los antecedentes positivos y negativos que haya con respecto a ese tema, a ese título. Y recién luego crear la hipótesis del trabajo. Con esto, ustedes están en condiciones de comenzar a elaborar un trabajo científico. Nosotros de la Comisión de Apoyo e Investigación del Consejo Médico estamos convencidos de que pueden realizar varios trabajos científicos los médicos jóvenes. Y hay que tener en cuenta un detalle, que todo trabajo científico tiene su valor, independientemente de donde sea hecho. Puede ser realizado en un dispensario, en un centro de primer nivel o en la terapia intensiva más importante a la cual ustedes acudan. El trabajo científico tiene un valor enorme y es lo que verdaderamente da hincapié para después realizar todos los protocolos con los cuales los médicos clínicos nos guiamos y hacemos hincapié en nuestra atención diaria. Bueno, con esta simple palabra, agradecer a los colegas con los cuales he participado tanto tiempo, y al mismo tiempo volcar en ustedes, los médicos jóvenes, la inquietud de los trabajos científicos. Y ustedes tienen el honor de contar con la Comisión de Apoyo e Investigación, que puede guiarlos, orientarlos y hasta incluso ayudarlos y decidir sobre uno u otro tema una vez que ustedes hayan pensado qué es lo que quieren realizar. Doctores,
los dejo en manos de los que van a desarrollar este Ateneo. Bueno, Doctor Rubén D'Agostino. muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo quería agradecerle a la autoridad del Consejo Médico por permitirnos dar este Ateneo y a la Comisión de Especialidades, que el doctor Sanguedolce ahora integra esa comisión y que estuvo muchísimos años con nosotros. Así que muchas gracias por permitirnos dar este Ateneo. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Yo discuto al doctor Sanguedolce de nuestra Comisión de Apoyo a la Investigación. Ayudar a todos los colegas que necesiten realizar un trabajo científico, sea una monografía, un trabajo para publicación o un trabajo para la residencia, para rendir la especialidad. Ustedes tienen la posibilidad de enviarlo, que ya vamos a poner después en mail, se lo pueden mandar por mail o lo podemos ver en forma presencial en el Consejo de Médicos. Nosotros recibimos, digamos, como dijo el doctor, desde aquel que está un poco desorientado, no sabe qué trabajo hacer, podemos ayudar en eso, como también recibimos trabajos que son excelentes, que solamente los leemos y le damos el visto bueno para que pase a digamos, para que ustedes tengan posibilidad de rendir la especialidad, o si no, algunos trabajos que requieren alguna sugerencia por parte nuestra, se la hacemos y lo volvemos a recibir, como quien dice, lo corregimos nuevamente y se los volvemos a entregar, sea para el hospital, donde ustedes necesiten hacer una presentación. Otro de las alternativas, otro de los objetivos que tenemos es colaborar con ustedes, ¿no es cierto?, en publicaciones en revistas, sean nacionales o revistas internacionales. También le ayudamos y hacemos un curso sobre búsqueda bibliográfica. O sea que son muchos los capítulos que tiene esta comisión de apoyo a la investigación. Ustedes, el que tenga interés, ¿no es cierto?, se llega o nos hace saber a nosotros la necesidad que tienen, nosotros podemos ayudarlo en lo que ustedes necesitan. Obviamente que este es un servicio más que le brinda el Consejo de Médicos. Ninguno piense que tiene que erogar nada, absolutamente nada. Yo les voy a poner ahora una placa para que ustedes copien el mail nuestro. Le he pedido a los chicos del Consejo para que ustedes copien el mail nuestro y nos puedan enviar las inquietudes que ustedes tengan. Nuestra comisión y el correo electrónico es apoyo a la investigación @Consejo Médico de la Provincia de Córdoba.org. No, tiene una G de más, OR solo, .ar. Me parece que hemos puesto una G de más en esta placa. No me equivoco. Yo lo vamos a confirmar, pero es OR.ar. Bueno, yo lo dejo ahora al doctor Ricardo Ricci, que le va a desarrollar. Está bien el mail, ¿eh? ¿Está bien así? Sí, correcto. Bueno, perdón. No, yo me equivoqué. Entonces está bien, lo pueden copiar como está, .org.ar. Bueno, yo lo dejo con el doctor Ricardo Ricci, que le va a dar un resumen de cómo se realiza o realizar un trabajo científico. Bueno, buenas noches y gracias. Muchas gracias, doctor D'Agostino, doctor Sanguedolce. Yo voy a ir mostrando a instancias de las autoridades del Consejo cómo hacer un trabajo científico. En realidad nosotros, la comisión que integramos durante varios años junto con el doctor Sanguedolce, y ahora hemos quedado D'Agostino y yo nada más, dábamos un curso mucho más amplio, en la que mostrábamos los tipos de investigaciones que hay, en fin, todo lo referido a las distintas investigaciones que cada uno de ustedes puede hacer, y además mostrábamos la revisión bibliográfica que ustedes podrían hacer. Bueno, como nos tocó la pandemia,
no pudimos reunirnos, pero bueno, pero por lo menos con este sistema de Zoom, hoy le vamos a mostrar la última parte de nuestra habitual exposición. Pero creo que les va a servir, incluso en la diapositiva final, si ustedes tienen una lapicera y un papel a mano, van a tener el resumen completo de todo lo que yo voy a intentar hablar. ¿Cómo hacer un trabajo científico? Acá se nos adelantó el doctor Sanguedolce, por suerte, y les dijo a ustedes que antes de hacer un trabajo científico, ustedes se tienen que convertir en verdaderos expertos en el tema. Es decir, si eligen un trabajo científico que hable de infarto de miocardio, para los que hacen cardiología, pero puede ser para cualquier especialidad, tienen que empezar a buscar en la bibliografía todo lo escrito sobre el infarto de miocardio, o por ejemplo, tratamiento. Ustedes, leyendo la bibliografía mundial más importante, van a entender un montón de cuestiones. Primero, les va a abrir los ojos sobre lo que pueden hacer ustedes. Segundo, van a ver si pueden repetir algunas de esas experiencias. Tercero, si pueden hacer algo distinto a esas experiencias. Y en última instancia, se van a ir nutriendo de la bibliografía, que es fundamental en cualquier trabajo científico. Para lo cual, leo un artículo en Lancet, me gusta, lo anoto con los datos que en una de las últimas diapositivas que les voy a mostrar va a aparecer. Y después, cuando ustedes inscriben sobre todo la introducción, más que nada, aunque la bibliografía entra también a veces en material y método, y siempre en discusión, de lo que vamos a hablar más adelante, es lo que nosotros decimos que tienen que conocer y convertirse en conocedores amplios de la bibliografía que existe sobre el tema. Por eso se sugiere usar un buen tiempo para leer toda la bibliografía que sea preciso, en especial las más nuevas. Hoy con internet es muy fácil acceder a bibliografía. No es como en los tiempos nuestros, los viejitos, que para hacer una tesis tuvimos que salir desesperados a buscar bibliotecas, a leer en libros, a leer en revistas que llegaban, no todas llegaban, y sabíamos que había alguna publicación, pero no teníamos acceso. Hoy ustedes tienen acceso a las bibliografías entrando a Lancet, entrando al PubMed de la Biblioteca Regional de Medicina de los Estados Unidos, entrando a la latinoamericana, que es la BIREME, Biblioteca Regional de Medicina, entrando a Cielo, con ese primero, es Cielo, que tiene las revistas completas, es decir, que tienen facilidades. Y que busquen bibliografía que no sean antiguas. Ya hay lugares donde no aceptan una tesis o un trabajo cuya bibliografía sea superior a 10 años. Y hay otras muy exigentes que no aceptan bibliografía que sea más vieja de 5 años. Porque si hay algo que se ha superado tremendamente en esta historia del mundo, es la medicina. La medicina de hoy no es la que estudié yo, no es la que estudió D'Agostino, no es la que estudió Sanguedolce, es una medicina distinta, es nueva. Y la única forma que tenemos nosotros, por ejemplo, que no estamos en la residencia como ustedes, o en la facultad como los más jóvenes, tenemos que recurrir a la bibliografía para saber qué es lo que está pasando en la medicina. La investigación científica responde a lo que Descartes, un filósofo de la antigüedad, dijo que era el método. El método es la forma en que se debe desarrollar un tipo de investigación. Por eso, la investigación científica tiene lo que se llama el método científico. Y el método científico no puede ser alterado. Yo no puedo poner de título cualquier cosa, de material cualquier cosa, de discusión cualquier cosa, concluir antes de los resultados.
Es imposible. Hay un método y hay que seguirlo. Y hay que seguirlo al método porque el método además nos ayuda a encarar un trabajo científico. Y además, en el año 1978, en la ciudad de Vancouver, en Canadá, se reunieron los secretarios de redacción de las principales revistas médicas del mundo y definieron en qué forma serían aceptadas los artículos científicos en cada una de sus revistas. Y hoy ninguna revista importante de medicina del mundo acepta artículos que no respondan a las normas de Vancouver. Y las normas de Vancouver son nada más y nada menos que el método científico que nosotros hoy vamos a tratar de inculcárselo a ustedes. Lo primero que tiene un artículo científico es el título. Es relevante como una guía para el que lee o busca un trabajo científico. Es como el título de una película. Si a ustedes les gustan las películas humorísticas, no van a ir a ver una que sea con Drácula. Si les gustan las películas de acción, no van a ir a ver una que sea de amor. Y si ustedes son cardiólogos o traumatólogos, van a ver en el título qué es lo que les interesa de ese artículo. Entonces es relevante como una guía para el que lee o busca un trabajo científico. La extensión del título no puede ser minúsculo ni mayúsculo. No pueden ser dos palabras, ni puede ser una página a una letra 12 en una página A4. Entonces, más o menos decimos que la menor cantidad de palabras que tiene que tener un título va entre 10 y 20 palabras. Yo hoy voy a mostrar un título que tiene 20 palabras, casualmente. Con efectividad en la síntesis, sin requerimientos gramaticales fuertes, no hay por qué poner adjetivos al título, el título es lineal. Es recomendable definir un título tentativo cuando empiezo, pero cuando terminé el artículo y yo ya sé los resultados y las conclusiones, voy a ser un poquito más vivo y voy a cambiar ese título y le voy a dar una categoría distinta o superior a la que había elegido al principio. En la página del título constará, según Vancouver, el título del artículo, que debe ser conciso pero informativo, lo que le dije recién. No pueden tener 2 palabras ni 80 palabras. El nombre de cada autor o autora, con su rango académico más elevado, si es doctor poner doctor, si es máster poner máster, si es especialista poner especialista, y si es médico poner médico. Y su lugar de trabajo. El nombre del departamento e institución a que el trabajo debe atribuirse, y el nombre y dirección del autor responsable de correspondencia sobre el manuscrito. ¿Por qué? Porque yo lo leo y discrepo o concuerdo y quiero mandarle una nota para observarle alguna de las cuestiones que escribió o para adherirme a alguna de las cuestiones que escribió. Por ejemplo, acá tengo un mal título, mortalidad materna. 2 palabras. ¿Qué me dice mortalidad materna? Si yo que me toca muy de cerca porque una de mis tesis, no la doctoral, sino la de maestría, es sobre mortalidad materna. Y un pésimo título. Porque yo que he leído mucho sobre mortalidad materna, porque me interesó siempre, hasta tengo un libro escrito, yo quiero saber qué me dice con mortalidad materna. Yo sé lo que es la muerte de una mujer en condiciones de embarazo parto perpetuo. Entonces un buen título sería Análisis de la mortalidad materna en el periodo comprendido entre tal fecha y tal fecha en una maternidad pública de la provincia de XX. ¿Se dan cuenta la diferencia entre un mal título y un buen título? Luego viene, siguiendo el método, el índice que tiene ese trabajo científico, en la que ponemos los títulos de los capítulos, si hay subtítulos también ponerlos, y acordarse que la página número 1 es cuando entro a introducción, es decir, que de acá para atrás el título,
a veces hay agradecimientos, y el índice no tienen numeración. El número 1 viene para la introducción, que es lo que viene a continuación. También, y sin que tenga numeración, está el resumen. El resumen que en una paginita que le dan a ustedes cuando se anota en el Consejo Médico figura lo último. Nosotros preferimos ponerlo primero. ¿Por qué? Porque yo soy lector. Y leyendo el resumen me doy cuenta si me va a interesar o no me va a interesar el artículo. El resumen, según Vancouver también, tiene algunas características. Es una mini versión del trabajo, no debe tener más de 250 palabras, se mantiene el mismo estilo que se empleó en el resto del trabajo, no se debe incluir información que no esté descrita en el artículo. Yo tengo que resumir de lo que está escrito en el artículo, y además ustedes se dan cuenta que el resumen lo van a escribir cuando terminaron el artículo. Lo que pasa es que hay que ponerlo primero, a nuestro entender, aunque en la página del Consejo figure en último, no solo en la página del Consejo, en muchas escritos sobre cómo hacer una investigación figura al final del... Es decir, que no es un error del Consejo, sino es una conceptualización en la que nosotros estamos más en acuerdo de ponerlo primero. Y debe observar, entonces, el título, que ya sabemos cuál es, objetivo y enfoque del trabajo, que es parte de la introducción de la que hoy ya vamos a hablar, describir la metodología, material y método, los resultados y las principales conclusiones. No se incluyen referencias, no se incluye la discusión y no se pone la bibliografía. Debe ser escrito en pasado y al terminar todo el artículo. El resumen en definitiva solo incluye parte del marco teórico, objetivos general y específicos, material y métodos, resultados, conclusiones, excluye la discusión y la bibliografía y no supera las 250 palabras. Cuando lo traducen al inglés, en vez de resumen, se llama abstract. Ahora viene la parte de introducción, que es la parte inicial de cualquier trabajo científico, donde yo voy a expresar todo lo que me interesó para hacer ese trabajo científico, la justificación de por qué hacemos ese trabajo científico, dónde lo hicimos, toda la bibliografía que leí y que la tengo registrada y que la voy a ir poniendo allí. Esa es la introducción, que es el marco teórico, porque hasta ahora no investigué nada, lo único que hice fue contarle a usted, lector, de qué se trata el trabajo y introducir las referencias bibliográficas de los 20 o 30 o 50 o 10 artículos que yo leí para poder empezar este trabajo. La introducción debe responder a la pregunta de por qué se ha hecho este trabajo, describe el interés que el artículo tiene en el contexto científico del momento, los trabajos previos que se han hecho sobre el tema y qué aspectos son controversiales. Eso se lo va a dar la bibliografía. Van a encontrar qué se ha hecho sobre el tema y van a encontrar temas controversiales, que también lo vamos a ver en discusión. Al final de la introducción, el lector debe ya saber por qué hicieron el estudio. La introducción generalmente termina con la presentación de la hipótesis u objetivo. Les aviso que en los trabajos científicos que ustedes van a presentar no tiene que haber hipótesis, solo objetivos, porque hipótesis se usa solo para las tesis doctorales. Existen diferentes criterios sobre la organización de la introducción y que el investigador puede tener en cuenta en el momento de redactarlo. La redacción de la introducción tiene que ser un texto claro, formal, impersonal, en tercera persona se escriben los trabajos científicos y con frases cortas.
cuando digo en tercera persona, no pueden decir yo encontré tal cosa o nosotros encontramos tal cosa. No. Se encontró tal cosa, se buscó, se llegó a tal conclusión. Abreviatura para la palabra que se repiten muchas veces, explicándola en la primera aparición. Eso es un defecto que tenemos todos los que hemos escrito alguna vez un trabajo científico. Poner una abreviatura que es muy común en nosotros los médicos, le voy a dar una de los neonatólogos, de la especialidad de sangre dulce. Y yo como obstetra la manejé muchísimo. RCIU, dicen los neonatólogos. ¿Qué? Si vos sos traumatólogo y te dicen RCIU, ¿qué es? Es retardo de crecimiento intrauterino. Entonces, la primera vez que voy a escribir retardo de crecimiento intrauterino, pongo al lado, entre paréntesis, RCIU. A partir de ahí, todas las veces que aparece esto, pongo la abreviatura. Pero como yo ya leí al principio que esa abreviatura responde a tal frase, queda claro. Ahora, si yo no pongo y desde arranque pongo la abreviatura, está mal. ¿Está claro? Tiene una versión holística del tema, tiene ese amplio, importancia del tema, una redacción interesante. No se pretende que sean literatos borgianos, pero que tampoco sea una redacción fea. El marco teórico de la investigación a realizar debe tomar en cuenta conocimiento obviamente construido, que lo construyeron con la bibliografía, más lo que ustedes conocen de su especialidad. El marco teórico implica analizar teorías, investigaciones, antecedentes que se consideren válidos para el encuadre del estudio, pues la búsqueda y sistematización de aquellas teorías precedentes pueden ayudar en el análisis del problema a investigar. Es decir, eso se nos da, como ustedes se dan cuenta, la bibliografía y el conocimiento que ustedes tienen de su especialidad. ¿Cómo justificamos la elección del tema? Mediante una amplia revisión de la literatura. Ahí mostramos los orígenes, conocimientos, antecedentes. Debe contener el propósito del trabajo. ¿Por qué lo hago? Bueno, porque en los últimos tiempos, en el servicio donde se hace esta investigación, se incorporaron una cantidad de pacientes muy superior a la anterior, que debe ser ahora lo del COVID. Yo supongo que las terapias intensivas del mundo nunca tuvieron tantos pacientes con la misma patología como este año. Debe resumir los fundamentos lógicos para la realización del mismo, que es la justificación. Debe decir hacia dónde se orienta la investigación, así como por qué lo hicimos, qué buscamos con esta investigación. Los orígenes, conocimiento, antecedentes, definición del problema, definiciones, marco de referencia, bibliografía, análisis de autores que han tratado el tema, otra vez bibliografía, abundante referencias bibliográficas actualizadas, acuérdense, les dije no más de 10 años, y numeradas por orden de aparición. Esto de número por número de aparición, porque a lo mejor encuentran algún artículo que aparece por orden alfabético. Vancouver no lo prohibió al orden alfabético que se hacía. Antes todos teníamos que hacer por orden alfabético, y les puedo decir, por experiencia propia, cuando hice mi tesis doctoral, tuve que hacer la bibliografía por orden alfabético y no saben el lío que se me armaba entre Álvarez y Zapata. Se me ponía Zapata por arriba, Álvarez por abajo, hasta que Vancouver recomendó el orden de aparición de la cita bibliográfica. Los antecedentes: se identifica y actualiza el tema, se define el área del problema, el problema a abordar, frecuencias, orígenes, afectados, soluciones ya intentadas, resultados, propuestas. ¿Cómo se justifica los beneficios potenciales de su tratamiento? ¿De por qué lo hace? Debe justificarse la investigación en todos los casos. Es necesario justificar el estudio exponiendo las razones que se tienen para ello. La justificación de la investigación significa el por qué hicimos esta investigación.
Conclusiones de la revisión bibliográfica de la que hablé bastante. Como resultado de la revisión de literatura se puede llegar a las siguientes conclusiones. Existe una teoría científica completamente desarrollada, capaz de describir o explicar el problema de la investigación. El HIV está demostrado que es el causante de la patología del SIDA. Eso sería una teoría completamente desarrollada. Existen varias teorías o generalizaciones empíricas que han sido demostradas y que son aplicables a nuestro problema de investigación. Es decir, no, para tal patología unos dicen A, otros dicen B, otros dicen C. Perfecto, nosotros vamos ahora con nuestra investigación a ver con cuál nos encolumnamos. 3. Existen partes de teoría con apoyo empírico de modelación que explica algunas de las variables básicas de nuestro problema de investigación. Cuando dice con apoyo empírico es porque no está demostrado científicamente, sino que la experiencia de los médicos, de los que se dedican y se animan a escribir por un tema, aunque no esté demostrado científicamente, dicen, miren, cuando ocurre tal patología, yo hago se hace tal cosa y produce tales o tales resultados. 4. Hay descubrimientos interesantes pero parciales que no llegan a ajustarse a una teoría. Y 5. Existen solo guías aún no estudiadas e ideas relacionadas con el problema de la investigación. Como ustedes se dan cuenta, cuando ustedes hacen la investigación, fíjense, voy a volver porque vale la pena. Todas las cosas que les va a pasar con la bibliografía. 1. Que hay una teoría científica totalmente probada. 2. Que existen varias teorías, todas buenas, que le van a servir. 3. Que existen partes de teoría con apoyo empírico. No tienen demostración científica, pero hay un apoyo empírico. 4. Hay descubrimientos interesantes, pero parciales, que todavía no llegan a una teoría. Y 5. Ya directamente no son estudiadas, no vale la pena citarlas. Después de la introducción, que es de todo lo que hablé, que es un título, introducción, vienen los objetivos. ¿Por qué yo le digo no hipótesis? Porque la hipótesis en general, tampoco quiero ser tan dogmático y sectario. Hay trabajos científicos que tienen una hipótesis. Si el que lo hace puede demostrar la hipótesis, está justificado. Pero en general, para nosotros, con objetivo nos alcanza. Entonces tenemos un objetivo principal, al que llamamos general, que debe ser similar al título. Yo no puedo tener un título de búsqueda de causa de la mortalidad materna, la maternidad tal en tal año, y que mi objetivo general sea describir el peso de los chicos de las mujeres que murieron, porque no es eso. Y a su vez, el objetivo general va a ser respondido por las conclusiones. Las conclusiones a las que ya vamos a llegar responden al objetivo general y el objetivo general al título. Así que hay una trilogía: título, objetivo general y conclusiones definitivas. Y también se ponen varios objetivos específicos que se desprenden del general. Ya van a ver un ejemplo y se van a dar cuenta. Ejemplo del título que les ofrecí al principio. Objetivo general: analizar y definir la prevalencia, incidencia y causa de la mortalidad materna en la maternidad provincial de tal provincia en un periodo determinado. Acuérdense del título. El título decía causa, incidencia de la muerte materna en tal lugar. Objetivos específicos, de ahí salen definir las edades de las mujeres que murieron. Es fácil sacarlo. Determinar la paridad de las mujeres que murieron. Comparar incidencia y prevalencia de la mortalidad materna de estos años con años anteriores. Con lo cual ustedes, como una pequeña trampita, al objetivo específico lo ponen recién cuando termina. Porque todo lo que le da la investigación le va a permitir poner los objetivos específicos. ¿Está claro? En general no. En general es de acuerdo al título que tengo. ¿Qué pretende la investigación?
Es el porqué de la investigación en forma muy clara y precisa. Se deben formar los objetivos. La investigación, que son las líneas directrices por las que se va a encaminar la investigación. Después viene de objetivo general y específico, material y método. Yo siempre doy un ejemplo medio burdo, que Sanguedoche de Agostino debe estar cansado que lo diga, pero bueno, es un problema de ellos, no es mío. Cuando voy a hacer una casa, tengo material y método. Material: ladrillo, cemento, arena, cal, piedra, hierro. Y método: lo que me escribió el arquitecto o la arquitecta, cómo hay que hacerlo. Es decir, que si yo, que no soy albañil y nunca construí nada, me dan todo el material, no lo sabría hacer porque no conozco el método. En la investigación pasa lo mismo. ¿Qué son los materiales de la investigación? Los casos, las personas, los pacientes o las historias clínicas. Tenemos que hacer una clara descripción de esos elementos, cosas o personas que participan de la investigación, y es lo que llamamos material. La edad, el sexo, otros elementos revelantes, incluyendo a los controles. Es decir, si hago una investigación caso-control, tengo que poner como material a los casos y a los controles. Y método es la forma de análisis, la metodología estadística, por ejemplo, utilizar. Voy a usar porcentaje, voy a usar chi cuadrado, voy a usar odds ratio, voy a usar riesgo relativo, voy a usar test de T, test de Z, montón de formas estadísticas, o voy a poner números grandes y nada más, 150 contra 120, punto. En el método también ponemos criterios de inclusión y criterios de exclusión. Eso es muy interesante hacerlo. Si yo voy a hacer un trabajo de retardo de crecimiento intrauterino, voy a poner el retardo de crecimiento intrauterino como criterio de inclusión: todos los niños que nacen por debajo de cierto peso a cierta edad gestacional. Criterio de exclusión: que nazcan a cierta edad gestacional pero no tengan disminución del peso. ¿Para qué le sirve el criterio de inclusión y el criterio de exclusión? Porque si yo le voy a discutir a usted su trabajo, le dice, pero me puso solamente la gente entre 40 y 60 años. Y dice, ¿y lo de 30? Haga usted el trabajo. Yo lo hice entre 40 y 60 años y está clarito en mi trabajo. Dice criterio de inclusión. Lo que tienen menos de 40, lo que tienen más de 60, están en los criterios de exclusión. Yo soy el que hace el trabajo, yo soy el dueño del trabajo, el que acierta y el que se equivoca. Y el criterio de inclusión y el criterio de exclusión me permite moverme en ese lugar. Debe contener información acerca del tipo de diseño, características de la población estudiada, las variables, estudio, aspectos del proceso de medición y seguimiento, la estimación del tamaño de la muestra, la descripción, uso de estadísticas descriptivas, analíticas. Hay distintos tipos de análisis estadístico. Y eso es método. Entonces, material y método, la forma en que se las dije. Como nombré variables en algún momento, debo decir que las variables, hay dos en general, siempre acá dice tres, pero hay dos, que son la independiente y la dependiente. La variable que se estudia y se manipula, porque puede cambiar, es la variable independiente. Esta variable es también la que afecta directamente los resultados. La variable dependiente es la que no puedo mover, ya van a ver los ejemplos. Esta variable depende de la variable independiente y refleja los cambios en la variable independiente. Como ejemplo, en la variable independiente, cuando el científico cambia, se observa su efecto sobre el experimento. Ejemplos son temperatura, cantidad de agua y luz, es decir, variables que pueden controlarse, pero no cambiarlas. La temperatura que hay es la que hay. Los ejemplos en la variable dependiente
son, por ejemplo, el peso corporal de un perro o de una persona, que depende de la edad, de la alimentación, etcétera, es decir, que depende de otra cosa. Depende de la cantidad de comida que consume diariamente, por ejemplo, el peso de un perro, su nivel de actividad, de variables independientes. Otro ejemplo de variable dependiente, crecimiento de un niño. Variable independiente, edad del niño. ¿Está claro? Es decir, la variable dependiente yo la puedo cambiar, porque el niño me fue a ver a los 3 años y pesaba, crecía X cantidad de centímetros. Me van a los 6 años, indudablemente, el crecimiento es distinto. Variable dependiente, cantidad de canas. Variable independiente, años de vida. Variable dependiente, sueldo mensual. Variable independiente, horas trabajadas. ¿Está claro? Bueno, dentro del método, que ya hablamos algo, vamos a terminar diciendo que los análisis de las historias clínicas es un método. La historia clínica era material, pero cómo las analizo, cómo las reviso, qué es lo que busco en la historia clínica, es el método. Formularios en que se anotarán los datos. Autopsias verbales en caso de muertes, de cualquier causa que yo estudie. La autopsia verbal es muy buena. ¿Saben qué es la autopsia verbal? El interrogatorio a la enfermera, al médico, al familiar más cercano, al vecino o vecina de cama, para poder saber más o menos qué estaba pasando en esa persona que terminó muriendo. Hay que hacer diseños estadísticos comparativos, determinación de la muestra o universo. La muestra es una parte del total. El universo es, si yo tengo 1500 casos de X patología y los pongo en los 1500, es el universo. Si yo digo son muchos para analizarlo, hago un estudio estadístico y hago una muestra. Yo con esa muestra puedo mostrar toda la investigación, a lo mejor en vez de 1500 con 300 casos. Un ejemplo, que ahora vienen elecciones en la Argentina, son lo que llaman boca de urna. En la boca de urna, cuando son honestas, como de la Facultad de Ciencias Económicas de Córdoba, por ejemplo, cuando son honestas, con muy poca gente que votan millones, pero resulta que con 450 sacan que el partido A saca el 38% y el partido B 31%. Le erran por poco, pero aciertan. Eso se llama muestra. Hay que hacer diseños estadísticos, ya dijimos, determinación de la muestra universo, los que murieron y los controles, la que no murió y tuvo parto. Por ejemplo, en el caso de mortalidad materna, tenemos analizar la cantidad o el porcentaje de las que murieron y de los controles. ¿Cuál es el control de una mortalidad materna? Una mujer que tuvo lo mismo que esta, pero que no murió. Tuvo el mismo parto, la misma cesárea, el mismo aborto, el mismo ectópico, la misma mola, etc. Después vienen resultados. Vamos siguiendo. Título, índice, resumen, introducción, método, objetivos, general y específico, material y método, y ahora resultados. Todas las tablas y figuras se citarán en el texto del artículo, comentando los datos más relevantes, de manera que sea posible comprender lo más importante de los resultados. Algunas consideraciones al momento de presentar los resultados. Estar seguro de haber entendido los resultados. Que no me engañe el resultado, sino que sea real. Presentar los datos sin interpretarlos. La interpretación la vamos a hacer en conclusiones. El resultado lo ponemos directamente. 150 se curaron con tal medicamento, 80 no se curaron. Nada más. No decir nada. ¿Por qué este medicamento era mejor? No. Eso va en conclusión. Usar subtítulos para algunos párrafos y la determinación estadística debe ser significativa.
Hoy, con el doctor D'Agostino, hemos analizado un excelente trabajo de una gente que nos enviaron y cuyos resultados no ofrecen diferencias estadísticas. El trabajo es muy bueno, pero nosotros tenemos que rechazarlo porque daban un medicamento para una patología y solo el 2% de ellos se curaban totalmente. Menos del 50% se curaban parcialmente y más del 50% no se curaban. Entonces nosotros dijimos que los resultados y las conclusiones de ese trabajo no servían. ¿Está claro? Las diferencias tienen que ser diferencias estadísticamente significativas. Usar sistemas internacionales de unidad, usar comas si es en español o puntos si es en inglés para decimales. Los ingleses no ponen 10,20, ponen 10.20. Nosotros ponemos 10,20. Obtener información innecesaria, obviar información innecesaria y repetitiva. Los resultados deben poder ser vistos y entendidos de forma rápida y clara. A mí no me pueden poner en un trabajo un resultado que yo tenga que llamar a un matemático para que me lo explique. ¿Estamos? Tengo que ser muy claritos, muy fuertes y me deben llegar. Es por ello que la construcción de sección debe comenzar por la elaboración de las tablas, figuras y solo posteriormente redactar el texto pertinente en función de ellas. Puede ser con metodología estadística, con metodología gráfica. Describir la metodología estadística detalladamente para que pueda verificarse los resultados ya escrito el método. El método yo dije qué metodología estadística iba a utilizar. ¿Ah? El texto se escribe en pasado, porque los resultados ya fueron. ¿De acuerdo? Estas son algunas de las formas de presentar resultados: diagrama de barras, diagrama circular, barras. Todas estas. Ustedes las pueden encontrar en cualquier lugar. Después de resultados y antes de conclusiones, viene un capítulo muy importante, que muchas veces se olvidan de ponerlo en los trabajos, y algunos, y está permitido, hacen discusión y conclusiones, las dos cosas juntas. Nosotros preferimos discusión solo y conclusión solo. La discusión es un capítulo muy importante en el que se comparan opiniones de otros autores. Incrementa la bibliografía, porque aquella bibliografía que yo les dije que tuvieran guardada, algunas las dejan para esto, para la discusión entre autores. Incrementa la bibliografía ya que cada observación acerca de un autor debe numerarse y fijarlo en la bibliografía. Comparar conclusiones propias con las de otros autores. Es decir, yo discuto con otros autores. ¿Concuerdo o discrepo? Identificar errores metodológicos, alcanzar ciertas conclusiones. ¿Qué es lo nuevo? No repetir resultados. Escribir estas, ojo, los resultados van a conclusiones. Escribir esta sección en presente, esto indica que, porque los hallazgos de trabajo se consideran ya evidencia científica, identificar necesidades futuras de investigación o perspectivas. ¿Cómo es la discusión? Es mi discusión con otros autores, conmigo mismo, porque yo en mi idea inicial, cuando puse la introducción sobre todo, yo tenía una idea de lo que iba a resultar el trabajo. Sin embargo, de repente salió como yo pensaba, salió parecido o salió distinto. Discusión entre autores, entre ellos hacerlos discutir. No repetir información consignada en la introducción. Presentar lo que se conoce, el pasado, y compararlo con lo obtenido en este estudio, el presente. No es confrontar, es comparar. Yo no me peleo con ninguno de los autores. Yo comparo lo que hice y lo que los autores hacen. Se encontrarán coincidencias, diferencias y divergencias entre autores. Sirve para hacer comparaciones. Conclusiones. Se vinculan a los objetivos del estudio. Recuerden que les dije, título. Estoy con el tema de objetivos
y conclusiones. Así como con los objetivos se vinculan al título. Todas las conclusiones deben estar resultadas por resultados. Yo no puedo concluir algo que el resultado no haya dicho. ¿Está claro? No puedo decir, si lo hubiéramos hecho además de tal medicamento, tal otro, hubiera... No. Yo hice con tal medicamento, salió tal cosa y mi conclusión está dada por el resultado. No sobre lo que ahora me parece que debió haber sido. Eso no existe. Hace otro trabajo. De acuerdo a los resultados, confirma o rechaza la hipótesis en la tesis o los objetivos generales y específicos. Refiere al título, debe ser de texto corto, puede ser en forma de listado. No se deben repetir resultados. Un grave error de muchísimos autores es que vuelven a nombrar que el 20% de qué sé yo, no. Los resultados son, las conclusiones son eso, un análisis del resultado, por eso se llama conclusiones. Y es el capítulo final de la investigación. Luego viene la bibliografía. La bibliografía, igual según las normas de Vancouver. Por orden de aparición o por orden alfabético, ya lo dijimos, nosotros preferimos por orden de aparición porque es más fácil. Por ejemplo, un artículo, su título es Genetic Product Activation Therapy. Los autores son Rig A, y Sikora K. La revista es MolMed Today, que es la Molecular Medical Today. El volumen es el número 7, el año es el 2007, 2 puntos después del volumen, punto y coma después del año, y las páginas que van de 359 a 66. Es decir, lo primero que ponemos es el nombre de los autores. En general, en la mayoría, en el 99% de los trabajos científicos, no figura, si fuera yo el autor, Ricci Ricardo. Dice Ricci R. Y acá tenemos Rick A, que se llamará Antoine o André, o Sikora K. Punto. El título del artículo, Genetic Product Activation Therapy, y se ponen los abreviaturas de las revistas. No se pone Molecular Medical Today, sino MolMed Today. Luego viene volumen, no todas las revistas tienen volumen. 2 puntos, el año de publicación, punto y coma, y la página primera y la página última de ese artículo. ¿Está claro? No se preocupen por las abreviaturas estas. En todos los artículos que ustedes busquen, la van a encontrar con la abreviatura. Yo lo puse acá porque esta es una clase, una charla, una introducción. Por último, para terminar, esta es la conclusión para hacer un trabajo final. Y aquí si tienen un lápiz y un papel, escriban. Primero el título, segundo el resumen, tercero la introducción, que es luego los objetivos generales y específicos, material y método, resultado, discusión, conclusiones, bibliografía y a veces apéndices, que es opcional. Por ejemplo, si lo hacen en base a encuesta, ponen la encuesta que hicieron. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Simplemente decirle a los participantes que por supuesto que esto va a ser grabado, que nosotros estamos los días martes en el Consejo Médico, que tienen el correo nuestro, para que necesiten, y que esto es un resumen de lo que es la comisión, el curso que nosotros sabemos dar, y el que quiera realmente o le interese, tenemos la posibilidad de ampliar todos estos títulos, la búsqueda bibliográfica y tantos temas más que tiene la comisión. Así que el que realmente le interese, que nos avise. Y ahora creo que hay no sé qué colega de los médicos jóvenes que iba a terminar este Ateneo, y damos por finalizado el día de hoy.
Así que no sé si hay alguno de los médicos jóvenes, porque así está en el programa. Si no, el doctor Samuel Noche, que es de la Comisión de Especialidades, cerrará el curso. No se ve que haya ninguno de los médicos jóvenes, así que yo le agradezco nuevamente al doctor Ricardo Risi y al Rubén de Agostino, y quiero hacer públicamente que extraño enormemente el haber trabajado en esa comisión, que siempre se ha destacado por su eficacia y su excelencia en la colaboración fundamentalmente con todos los colegas. Un abrazo grande, y los médicos jóvenes aprovechen de esta comisión, que verdaderamente es un excelente aporte del Consejo Médico de la provincia de Córdoba. Nuevamente, muchas gracias. Gracias a ustedes, Nito y Rubén. Y si me disculpan, me voy a levantar y me voy a ver el partido de Argentina. Todos iremos a ver partidos y como no existía esta vía de comunicación, hemos viajado por toda la provincia para difundir estos temas y otros más que hemos hablado siempre en sentimiento informado, de praxis médica. Hemos dado los cursos por toda la provincia, siempre acompañado por el Consejo Médico. Bueno, un gusto, gracias y nos vemos pronto. Adiós, adiós a todos. Hasta luego. Adiós. Chau, chau.